Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 3, donde dice: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nótese que en contraste con el hipócrita que proclama lo que va a hacer y lo hace para ser visto, sin embargo el creyente guarda silencio de su acción piadosa, caritativa. Y todavía más, intenso en la enseñanza que Jesús da por medio de una nueva expresión del lenguaje figurado, como si las manos que entregan la limosna tuviesen capacidad de discernimiento. Lo no es proclamado a otros, es silenciarlo a uno mismo. Y de ahí la demanda de Jesús cuando dice: cuando esté haciendo limosna, no conozca tu izquierda lo que está haciendo la derecha. Está enseñando a no decirse en el corazón: soy el mejor que los otros que no dan limosna. O todavía peor, soy mejor que los que dan limosna para ser vistos. Ya que esta forma de pensar es el razonamiento propio de un corazón arrogante. Y así decía el fariseo cuando oraba a Dios: te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 11. Y Jesús está advirtiendo del peligro de la autosatisfacción por una obra buena. Note que la limosna debe darse porque es una buena acción, pero no porque da buen nombre o prestigia íntima o exteriormente al dador. Lo que está enseñando el maestro es a dar limosna y olvidarse inmediatamente de haberlo hecho. Continuará con el versículo 4, donde dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompense en público. La división de los versículos exigiría que la primera frase estuviera ligada a la última de la anterior, ya que complementa lo que antecede y lo termina. Así pues, Jesús dijo: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. El Señor está aquí enfatizando la necesidad de guardar en la intimidad lo que se hace para beneficio del prójimo y para gloria de Dios. Y es que por eso reitera: para que tu limosna sea en secreto, ya que publicar la limosna dada es poner en evidencia ante todos la necesidad de un pobre, lo que en cierta medida le rebaja como incapaz de alcanzar ni lo más necesario para el alimento de cada día, a la vez que enaltece la generosidad de quien le ha socorrido. Note que ambas cosas son contrarias a la verdadera piedad, que da sin esperar alabanza y se entrega por amor desinteresado. Jesús afirma la necesidad de que la limosna sea dada en secreto. El texto ha sido usado fuera de contexto para justificar y enfatizar la necesidad de que las ofrendas en la iglesia sean secretas. Pero nada tiene que ver esto con las ofrendas a Dios. Lo primero que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar el texto es que una cosa son las limosnas y otras muy distintas las ofrendas. Las limosnas son actos de piedad que mueven el corazón del creyente en dirección a las necesidades del prójimo. Y las ofrendas es una manifestación de gratitud y adoración a Dios por lo que Él es y hace. Note que Dios nunca estableció el secreto para las ofrendas. Es más, en el Antiguo Testamento la ofrenda no podía ser secreta,
por cuanto el que llevaba su ofrenda al santuario lo hacía necesariamente a la vista de muchos. No es posible, por otro lado, pensar que una persona llevase a un animal para el holocausto o las gavillas para las primicias o cualquier otra ofrenda que la ley establecía, ocultas a la vista de todos, porque en muchos casos era imposible hacerlo. E igualmente, en las ofrendas para el Señor en el Nuevo Testamento no se lee en ningún lugar que sean ofrendas secretas. En muchas ocasiones, la razón para exigir el secreto de la ofrenda es la miseria y la mezquindad del que ofrenda al Señor. Note que las ofrendas eclesiales se han hecho en muchas iglesias, un simple sistema para acallar una conciencia acusadora que sensibiliza las conciencias de estar robando a Dios. Una ofrenda secreta es para el hipócrita la forma de ser visto por todos y alabado como un buen creyente, a pesar de que da al Señor no lo que cuesta como sacrificio espiritual, sino lo que le sobra. También debe de entenderse que la costumbre de algunas iglesias de hacer colectas para diversas cosas, como los gastos generales, para el sostenimiento del lugar de reunión, la obra evangelística, los necesitados, etc., han desvirtuado entre los miembros de esas congregaciones la realidad de lo que es la ofrenda, ya que la ofrenda no es una colecta para algo, sino un sacrificio espiritual que el creyente ofrece a Dios en gratitud. Filipenses, capítulo 4 y versículo 18 dice: Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Note que la ofrenda forma parte del culto y cualquier apariencia de ofrendar sin que sea una expresión de adoración es mera hipocresía. En el Nuevo Testamento se establece el modo de ofrendar, pero no se establece cómo debe de hacerse en la práctica. Entonces, cualquier forma es buena, siempre que salga de un corazón que se quebranta en adoración y da abundantemente para la gloria de Dios. Ningún ejemplo mejor que el de las iglesias de Macedonia, caracterizadas por su profunda pobreza, que al darse cada creyente primeramente al Señor, ofrendaron luego más allá de su fuerza, como señala la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, los versículos 1 al 5. Téngase en cuenta que es necesario enseñar a los creyentes el ministerio de adoración en la ofrenda, ya que la ignorancia en esto conduce a serios problemas en algunos creyentes. Y note que la idea extendida de que la ofrenda eclesial es una aportación para la Iglesia lleva a alguno a dejar de ofrendar cuando consideran que la administración o el destino de parte de las ofrendas no es conforme a su pensamiento. De esta manera consideran que están castigando y expresando su disconformidad con el liderazgo de la Iglesia, cuando realmente están negándose como sacerdotes espirituales a ofrecer uno de los 5 sacrificios espirituales detallados en el Nuevo Testamento. También es necesario aplicar una hermenéutica correcta en la interpretación de los textos y no confundir limosnas con ofrendas, ya que Cristo enseña sobre la consecuencia de practicar la misericordia en secreto. A Dios no le pasa desapercibida ninguna acción de los hombres, cuando dice, y tu Padre que ve en secreto. Nada de cuanto se hace en secreto es desconocido para Él, para quien es lo mismo las tinieblas que la luz.
El Salmo 139 y los versículos 11 y 12 dice: Si dijere, ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Incluso aún no se conforma con el obrar silencioso, sino con un corazón que no busca nada en beneficio personal, ya que Dios escudriña y conoce las intenciones de cada corazón y la razón que motiva cada acción. El primer libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9, dice: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Por tanto, él da a cada uno conforme al fruto de sus obras. En Jeremías capítulo 17, versículo 10, y aquí está hablando Dios directamente, dice: Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor ve en lo oculto. Génesis capítulo 16, versículo 13 dice: Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Y es que por esta razón no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 14, versículo 13. Dios conoce especialmente las intenciones del corazón, la razón de cada acto. La primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 5, dice: Así que, no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Note que además de omnisciente, Dios es también fiel. Esto quiere decir que dará a cada uno conforme a las promesas con que se ha comprometido para quienes practican la caridad. Nada de lo hecho será dejado en olvido, como señala Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Note que Dios promete recompensar la caridad practicada, y esta recompensa será en el tiempo de Dios. La expresión en público no está suficientemente atestiguada en los mejores manuscritos, ya que parece ser un añadido del Textus Recetus. Es por tanto difícil entender que Dios promete una recompensa pública de la caridad privada, ya que sería una recompensa a plena luz, esto es, delante de los hombres. En este caso, la recompensa pondría de manifiesto lo realizado en secreto. Con todo, aunque no esté suficientemente atestiguado en el texto que contiene la expresión te recompensará en público, tampoco contradice ninguna enseñanza bíblica, ya que la palabra enseña que las acciones de los hombres hechas en secreto serán manifestadas por Dios, quien traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Ya que el Señor dijo que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Marcos capítulo 4, versículo 22. Por tanto, Dios juzgará un día los secretos de los hombres,
es decir, lo que los hombres hicieron en secreto, pensando que nadie lo conocería. Romanos, capítulo 2, versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el tribunal de Cristo, la obra de cada creyente será manifestada. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así pues, la recompensa aún en la vida venidera será pública. Sin embargo, el creyente no espera recompensa aquí, buscando beneficios temporales, sino que atesora para la vida venidera en gloria. Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Es evidente que los discípulos del Señor oraban, y no cabe duda que uno de ellos estuvo haciéndolo una mañana debajo de una higuera. Juan, capítulo 1 y versículo 48 dice: le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Note que los judíos tenían ellos establecidas unas horas para la oración y esperaban que todos lo hiciesen en el momento prefijado para ello, ya que especialmente había 3 momentos al día destinados a orar: la mañana, el mediodía y el atardecer. Esta costumbre venía ya de muchos siglos antes. David menciona los 3 tiempos en uno de sus salmos. Por ejemplo, el Salmo 55 y versículo 17, donde dice: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También Daniel, llevado en cautividad a Babilonia, oraba en cada una de esas 3 horas. Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. También 2 de los discípulos del Señor subían junto al templo a la hora novena, que era de la oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. El lugar mejor para orar sería la sinagoga en cada pueblo, el templo en Jerusalén, pero si no había posibilidad de estar en alguno de esos lugares, cualquier otro sitio servía, lo que incluía también las calles y sus plazas. El Señor se refiere al tiempo de la oración de quienes estaban escuchando su enseñanza, cuando dice: y cuando estéis orando. Por tanto, le hace entender que su oración tenía que ser diferente a la de un grupo de personas a quienes llamó los hipócritas, cuando les dijo: no seáis como los hipócritas. En general, como ya se ha considerado anteriormente, se refería a quienes vivían vidas de piedad aparente, engañando a las gentes con una forma piadosa que no le era en realidad. La palabra hipócrita se usaba para referirse a los artistas de teatro, que se ponían una máscara para representar un papel, y ellos trataban de hacer ver a las gentes algo que ellos
meramente representaban, pero que no se ajustaba a su propia vida. Al fingir lo que no eran, en cierta medida, estaban engañando, de ahí la expresión hipócrita. Estos representan un papel usando la oración como medio para aparentar piedad, cuando realmente no lo eran. Y tal era el espíritu farisaico que Cristo se refería también a los lugares más usados para orar, por lo que eran hipócritas. Note que el lugar predilecto de ellos, literalmente, que ellos amaban, era hacerlo en las sinagogas, donde por su condición había generalmente una buena concurrencia. Ellos buscaban la hora de mayor presencia de gentes y allí, en medio de la reunión, puestos en pie, oraban largamente a la vista de todos. Si las sinagogas eran los lugares propios para las gentes piadosas, era el mejor sitio para hacerse ver como piadoso. Note que eran incapaces de entender que podía y debía orar en privado. También es interesante notar que escogían los mismos lugares para orar que para dar limosna, como señala el versículo 2. En las sinagogas ellos buscaban un lugar retirado donde pasasen desapercibidos. Lo hacían en el lugar central puestos en pie para ser vistos. Y note que nada más ilustrativo para esto que el relato que Jesús hizo sobre la oración de un fariseo y de un publicano en el templo, en Lucas capítulo 18, versículo 11. Otro lugar que amaban para orar era las esquinas de las calles. No era suficiente para ellos orar en un lugar de tránsito en la calle, sino que buscaban las confluencias de calles para que muchos más pudieran verlos orar. Literalmente, se lee que ellos buscaban los cantones de las plazas, donde pudiesen ser vistos, orando por todos los que concluyeran allí. Aquellos hipócritas pretendían hacer creer que eran tan piadosos que la hora de la oración los había alcanzado lejos de la sinagoga y por tanto, atendiendo al tiempo establecido para orar, se habían detenido en las confluencias de una plaza, para que no pasase la hora de la oración. Es posible que no hubiesen podido llegar a la sinagoga en la hora establecida, pero muy sospechoso es que tuviesen la coincidencia de encontrarse en aquel momento en la parte más concurrida de una plaza. La posición que más le gustaba para orar era de pie. Indudablemente no era como señal de respeto ante Dios, sino como el mejor modo para ser visto de las gentes. Aquello no era una posición de humildad, sino de arrogancia. El humilde, aunque orase en pie, no buscaba el lugar central de una sinagoga, sino que estaba en un sitio alejado de las gentes y no se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho reconociendo su condición. Lucas capítulo 18, versículo 13. Note que el hipócrita, además de la posición para ser visto, además de buscar el lugar central de la congregación, oraba mirando al cielo, como si estuviese diciendo a Dios: «Debes sentirte orgulloso de un hombre como yo, perfecto, muy superior a cualquiera de los demás hombres». Lucas capítulo 18, versículo 11. El hipócrita, como orgulloso, se consideraba acreedor de Dios, con derecho a ser bendecido, lo que suponía la mayor arrogancia y también orgullo. Aquellos que oraban en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles buscaban dos recompensas. Primero, la de los hombres, ser vistos de ellos, admirados por ellos y alabados por ellos.
En segundo lugar, como asiduos cumplidores de la hora de la oración, pretendían ser recompensados por Dios, como merecía aquel acto externo de piedad aparente. Pero tal oración no puede ser oída por Dios, ya que Jesús dijo que aquellos oraban consigo mismo. Lucas capítulo 18, versículo 11. Sus oraciones no podían ser aceptadas por Dios porque ellos no cumplían el requisito que Dios había establecido. Note lo que dice en Isaías, capítulo 66 y versículo 2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La consecuencia de aquel modo de orar no podía ser otro que recibir la recompensa que buscaban, esto es, ser vistos de los hombres, literalmente exhibirse delante de los hombres. Ellos descansaban en su justicia, procuraban ser vistos y alcanzaban lo que pretendían, ni ser justificados ni ser oídos por Dios. Por tanto, conseguido el propósito, ya reciben su recompensa. No se puede recibir dos recompensas por una misma acción. O recibirán la gloria de los hombres al ser vistos y alabados de ellos, o recibirán la bendición de Dios que contestaba a la oración hecha con humildad. Dios no recompensa la hipocresía ni al orgullo, sino que lo resiste. Santiago, capítulo 4 y versículo 6. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, los judíos ellos oraban por costumbre, como he dicho anteriormente, 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Cuando llegaba la hora, oraban sin importar dónde ellos estuviesen. Por otro lado, los hipócritas, a quienes se refirió el Señor Jesús, ellos procuraban estar en las esquinas de alguna calle, congestionada a la hora de la oración cuando fuera posible, para que muchas personas pudieran ellos ver sus demostraciones de piedad personal. Dios juzga nuestras oraciones si las hacemos para ser vistos por los hombres, de la misma manera. Pero nótese que por otro lado, los religiosos, tanto en aquel tiempo como en el día de hoy, ellos en vez de orar, rezan, que es repetir siempre lo mismo. Imagínate que si tienes un hijo que siempre te esté pidiendo la misma cosa. Sin embargo, orar es hablar con Dios. Lo que sale del corazón, en ese momento se le comunica, se habla con Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, tú puedes ahora hablar con Dios a través de la oración. Si vienes a Él con un corazón sincero, si nunca antes ha orado a Dios pidiéndole que venga Jesucristo, el Salvador, a tu vida, ahora puedes hacerlo. Y ten por seguro que al que a Él viene, Él no le echa fuera. De manera que te animo a que hagas esta oración sencilla y sincera de tu corazón. Repite conmigo, si nunca antes has hecho esta oración, y di: Señor Jesucristo, nunca antes he orado a ti creyendo que tú me estás escuchando en este momento. Pero tu palabra así lo pone de manifiesto. Por ello te quiero pedir, en primer lugar, perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y ahora, en segundo lugar, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también
Por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.